Bien, entonces vamos a tomar ahora ya la parte misma de lo que es la matriz. Hemos hecho los ejercicios, ya tenemos claro qué son los problemas, los hemos vuelto objetivos y a partir de esa definición de objetivos es que nos vamos a dedicar ya plenamente a lo que es la elaboración del marco lógico. ¿Qué es el marco lógico? Lo primero que tenemos que ver que es un sistema estructurado, o sea, no es un colocar algo en las casillas, sino está en función de lo que nosotros queremos engranar, ver en forma ordenada cómo se va a elaborar, desarrollar un proyecto. Entonces nos sirve para planificar. La matriz del marco lógico nos sirve para planificar. E insisto, cuando hablamos de planificar, estamos hablando de una visión futura, no es que se tiene ahora. Entonces, en realidad es algo ideal, está en nuestra cabeza, puede estar en el papel, pero no existe en la realidad. Y además el marco lógico tiene un fin muy práctico, que es comunicar en un solo cuadro todos aquellos aspectos que son más relevantes del proyecto. O sea, la información más importante sobre el proyecto, vamos a colocarlo en un solo cuadro. Lo que no quiere decir que sea una sola página, puede ser más, pero en un solo cuadro. Ahora, si entra una sola página, pues aleluya, quiere decir que vamos a tener la visión en una sola vista. Bien, entonces, una vez que tenemos la idea esta, debemos pensar que la matriz es eso, una matriz, o sea, es un cuadro que está dividido en 4 filas y 4 columnas, como principio general. Pero puede ser que tengamos una matriz que tenga 5 filas, sí, claro, porque podemos poner elementos iniciales previos a el desarrollo posterior, o añadamos otra al lado de los indicadores para que veamos el avance de los indicadores, o coloquemos algo similar de qué es lo que ocurre con lo que vamos a llamar supuestos, que es la última columna. Bueno, como ustedes ven, entonces, el marco lógico nos sirve para eso, para tener esa visión general ya sintética de lo que vamos a elaborar para planificar el futuro de lo que queremos sea nuestro proyecto. Pero si se trata de dar una definición, y a veces las definiciones pueden ser muy esquemáticas, pero también útiles para recordar lo que es el marco lógico. ¿Qué diríamos? El marco lógico es un conjunto de objetivos, pero estos objetivos no están sueltos uno por allá, otro por acá, sino que los tenemos jerarquizados. Es un conjunto de objetivos jerarquizados, pero además están interrelacionados y se interrelacionan de una manera dinámica. No es algo que los interrelacionamos simplemente porque se nos ocurre en un momento, sino queremos que efectivamente se cumplan estos objetivos y para eso hay que interrelacionarlos. El marco lógico en ese sentido entonces nos ayuda al diseño y gestión coherente del proyecto y además contribuye a que podamos describir de forma objetiva y evaluable cada uno de esos objetivos al colocarle a cada uno de ellos indicadores. Ahora, puede ser que un objetivo tenga un solo indicador, pero también puede ser que tenga 2 y puede tener tal vez 3. No es conveniente abundar en indicadores porque después pues no es la forma más fácil de buscar cómo medirlos. Entonces, si sintetizamos el indicador o la idea que queremos medir en uno solo, pues es mucho mejor. Pero al lado de los indicadores vamos a colocar nosotros medios de verificación. Cuando hablamos de medios de verificación, estamos hablando
de la evidencia que tenemos del indicador. ¿Cómo evidenciamos que ese indicador se ha cumplido? Mediante el medio de verificación, que perfectamente también podríamos llamarlo el medio de la evidencia, o simplemente evidencia. Entonces, el marco lógico contribuye a visualizar la incertidumbre del entorno, además de todo lo que hemos señalado. ¿Por qué? Porque vamos a colocar en la última columna de nuestro marco lógico qué es lo que puede acontecer en el entorno respecto a ciertos riesgos, a ciertas amenazas, a ciertas circunstancias que no las podemos prever en su exactitud. ¿Por qué? Porque es el futuro, hay cierta incertidumbre a futuro. Entonces nosotros vamos a poner ahí una visualización de esa incertidumbre colocando lo que vamos a llamar supuestos. Y podemos también acompañar ese listado de supuestos con acciones que previenen lo que podemos hacer frente al posible, probable acontecimiento de lo que no queremos que ocurra. Entonces puede haber acciones preventivas o de asistencia. En general, entonces, podemos decir que el marco lógico contribuye a conceptualizar paso a paso el proyecto social o proyecto de desarrollo. Bien, veamos ahora lo que vamos a llamar la lógica del proyecto o de un proyecto. Como dice el nombre, el marco lógico tiene una lógica. Y esta lógica es que se interrelacionan hipótesis. Porque nuestra proyección a futuro es una proyección de hipótesis. No sabemos que se van a cumplir. Esa es la planificación en realidad. Entonces, cuando hacemos un marco lógico, estamos previendo el futuro sobre la base de resultados objetivos hipotéticos. Y por lo tanto, vamos a vincular lo que llamamos las actividades, y si cumplimos las actividades, entonces vamos a cumplir los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber varias actividades vinculadas a un componente, varias actividades y vinculadas a otro componente. Y si cumplimos los componentes, que pueden ser 3, 4, los que necesitemos, vamos a entregar el propósito. Si cumplimos los componentes, entonces se llega al propósito. Y si logramos el propósito, entonces vamos a alcanzar nuestro fin. Ahora bien, en este proceso, en esta lógica de la que estamos hablando, uno puede llegar muy abajo en cuanto a un detalle, qué sé yo, extraordinario, mínimo. ¿Qué es lo que va a hacer, no sé, el técnico al levantarse de la cama en la mañana? Abrir los ojos. Bueno, ¿a quién le interesa eso en un proyecto? Pero lo que necesitamos es que haga una actividad. Empezaremos ahí. Pero también podemos ir hacia arriba. Y los objetivos que están muy arriba pueden ser objetivos muy amplios. No solo algo así como que eliminar la pobreza, alcanzar el máximo desarrollo posible de la sociedad, de la economía, o qué sé yo, la salvación eterna, el perdón de los pecados, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? El maná del cielo, bueno, todo eso puede estar más arriba. Pero ¿qué nos interesa? Tener algo manejable, ser algo mucho más cautos y además también modestos en cuanto a lo que queremos que haga nuestro proyecto. En la medida que nosotros podamos vislumbrar nuestro proyecto con ciertos pasos, vamos a poder también a la vez lograr que ese proyecto tenga posibilidad de hacerse realidad. Sin embargo, ni hacia arriba ni hacia abajo hay un límite. En teoría no hay límite para lo que podamos incluir en el proyecto. Nosotros que decimos, sí, hay que tratar de ser más bien más concretos para lograr y pensar en que es posible alcanzar nuestro proyecto. Bien, entonces, ustedes ahora les voy a dar unos minutos. Yo creo que máximo van a hacer este trabajo primero individualmente y luego en grupos van a discutir
y luego pues van a venir otras a la plenaria y vamos a hacer este ejercicio que lo llamamos el vinculación o encadenamiento de hipótesis. ¿Okay? Entonces tenemos ahora un tiempito, digamos unos 10 minutos para que lo puedan terminar independiente, cada uno por su cuenta, otros 10 minutos para que lo discutan en grupo y al volver de este ejercicio lo vamos a discutir aquí en la plenaria. Bien, volvamos ahora, ya hemos discutido el ejercicio y vamos a ver una aplicación de estos ejemplos de hipótesis vinculadas, pero ya pensando en un proyecto. Y para esto vamos a establecer un ejemplo de un fin, ¿sí? Tenemos el fin y el fin dice contribuir a la reducción de enfermedades causadas por impurezas en el agua. Okay. Eso es lo que queremos alcanzar modestamente en nuestro proyecto. Pero este fin nos exige un propósito. Y este propósito, ¿qué nos dice? La población rural sigue prácticas higiénicas. Si la población rural sigue prácticas higiénicas, ¿qué es lo que estamos diciendo en la vinculación de hipótesis? Necesitamos entonces unos componentes que al realizarse, al volverse ya resultados que se han entregado, nos tiene que entregar el propósito. Entonces veamos nuestros componentes. El primer componente es comunidades en la región occidental abastecidas de agua potable. ¿Okay? Ese es un componente. El segundo componente es que el personal de servicios de salud pública está capacitado. ¿Sí? Ahora vean ustedes algo que es importante notar en esto. El fin termina en, es un verbo, pero que termina en infinitivo, contribuir. Y así vamos a escribir nuestros fines. Pero el propósito termina como algo ya realizado. Lo propio con los componentes, es algo realizado. ¿Por qué? Esto no es simplemente una regla así, usted tiene que usar barbijo. No. Esta es una regla para ayudarnos a pensar. Si es que yo cumplo todo, entonces lo voy a tener concluido como lo tengo descrito. No es simplemente que se dice la población rural sigue prácticas higiénicas. ¿Cómo que sigue si lo estoy planificando? Como es una idea, ¿qué necesito para que realmente siga esas prácticas higiénicas? Y veamos, en el caso de los componentes, tenemos nosotros, las comunidades en la región occidental están abastecidas de agua potable, más el personal de servicios de salud pública están capacitados. ¿Es eso necesario para entregar el propósito? Sí, pero ¿es suficiente? ¿Falta algo? Piénsenlo y vamos a volver enseguida.
Veamos entonces ahora el ejemplo. De nuevo, seguimos con lo mismo. Para llegar a entregar los componentes necesitamos las actividades. Y para cada componente, digamos para el componente 1, tenemos nosotros nuestras actividades 1, 1, 1, 2, 1, 3 en este ejemplo. Veamos. Seleccionar sitios para pozos. Organizar a los trabajadores de campo. Y luego excavar los pozos. Tenemos esas tres actividades que tienen que entregarnos el componente. ¿Qué componente tienen que entregarnos? Nos tiene que entregar el componente comunidades en la región occidental abastecidas de agua potable. Okay. ¿Será suficiente? Seleccionamos pozos, organizamos a los trabajadores, excavamos los pozos. Volvamos a ver. ¿Están las comunidades abastecidas de agua potable? Ahí piénsenlo y cada uno va a escribir su respuesta y la vamos a analizar luego. Veamos la segunda situación, que es con el segundo componente. Y el segundo componente dice personal de servicios de salud pública capacitados. Y ahí tenemos tres actividades. Con esas tres actividades se debería tener al personal capacitado. Desarrollar el currículum, reclutar al personal de servicios de salud, realizar los cursos de capacitación. ¿Están capacitados? Piénsenlo y vamos a discutirlas enseguida. Esas condiciones, estas tres actividades, la 2.1, la 2.2 y la 2.3, deben entregarnos el componente 2. Si no lo hacen, quiere decir que nos falta alguna actividad. Entonces, ustedes me van a dar la respuesta y les voy a dar para esto 5 minutos. Y como dicen en la Asamblea Legislativa, en sala. Cada uno se queda donde está y simplemente analiza lo que acabo de señalar. Bien, hemos concluido el ejercicio de vinculación de hipótesis y es muy importante que ustedes se den cuenta en lo que podríamos llamar completud, o sea, tiene que estar completas las descripciones y las condiciones mismas de cada uno de los objetivos, las actividades para entregar los componentes para entregar el propósito, y de esa manera nosotros podemos decir que efectivamente lo que hemos hecho en las actividades nos permite entregar los componentes y eso los objetivos, ¿no? Cumplir los componentes. Bien, pero veamos algo más acerca de lo que son los objetivos y lo que no son. Cuando hablamos de objetivos, ¿qué son? Son logros, son éxitos, son metas cumplidas. Cuando decimos que son logros, éxitos, metas cumplidas, lo que estamos diciendo es que tenemos que plantearlo siempre como un fin. Por lo tanto, los objetivos no son trabajos a realizar o tareas a cumplir. ¿Okay? Porque si son trabajos a realizar, trabajos a cumplir, tareas a hacer, lo que estamos diciendo es que son no fines, sino medios. Y siempre tenemos que colocarlos como fines y no medios. Esa es la gran diferencia. Bien, pasemos entonces ahora ya a lo central de lo que es el marco lógico. Y ahí veamos, he puesto aquí, resumen narrativo del proyecto, ¿verdad? Este resumen narrativo del proyecto
lo que quiere decir es que estamos poniendo en nuestra columna de fuera los elementos de la primera columna, una descripción de lo que es nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces ahí vamos a poner lo que es nuestro fin, lo que es el propósito, los componentes y las actividades. ¿Sí? Cuando nosotros elaboramos un marco lógico, lo aconsejable y altamente recomendable es empezar de abajo hacia arriba. Al igual que hemos hablado en el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que se vaya de abajo hacia arriba. Y aquí lo mismo, la actividad es lo más concreto. Entonces vamos a ir de la actividad hacia el propósito en el marco lógico. Entonces definamos un poco qué es cada una de estas cosas. Primero, algunos conceptos importantes. Lo que acabamos de decir hace un momento, debemos separar la causa del efecto. ¿Okay? Y al hacer esto, nuestros objetivos son más bien efectos. Si bien es una concatenación, porque el que más está en jerarquía más baja es la causa del de más arriba, o el conjunto de componentes es la causa de alcanzar el propósito. Debemos usar frases sencillas y breves. No tratemos de colocar frases que se complican y nadie las entiende, o demasiado elaboradas, o utilizando una jerga muy de alguna disciplina, de alguna carrera. No, tratemos de hacerlo como sea accesible al común de los mortales. Entonces, para esto hay que eliminar la multiplicidad de objetivos en el enunciado de cada uno de los objetivos. O sea, cada objetivo es lo que hemos señalado antes ya. Cada objetivo viene en una sola tarjeta, cada problema en una sola tarjeta. ¿Por qué lo de sola tarjeta? Porque ahora en el enunciado de nuestro marco lógico, cada actividad es un objetivo, pero es una sola actividad. Si tenemos dos actividades enunciadas en el mismo enunciado, pues lo que tenemos necesidad es de tener ya dos actividades y no una. Y lo propio va a ocurrir con los componentes o el propósito. Y lo recomendable es no tener muchos fines. Si tenemos varios fines, quiere decir que necesitamos más de un proyecto. El otro aspecto. Entonces ahora, ¿qué es el fin? El fin, o podríamos preguntarnos, ¿cuál es la finalidad del proyecto? Y ahí vamos a tener que establecer los beneficios y el impacto a nivel sectorial. Vamos a ver que no solo es a nivel sectorial, pero quedémonos con esta idea. Es el impacto a nivel sectorial. Eso es lo que se busca con el fin. El propósito responde a la pregunta, ¿por qué se lleva a cabo el proyecto? Y ahí vamos a ver lo que podemos llamar el efecto directo, el resultado de utilizar los componentes. Ese es el propósito. ¿Qué son los componentes? Los componentes es aquello que debe producir el proyecto. Es lo que debe entregar como resultado. Eso es lo que entrega. Y las actividades, pues, es lo que llega a cuando se realizan. El conjunto de actividades permite que tengamos el componente. O sea, estamos diciendo, si cumplimos las actividades, entregamos un componente. Otro grupo de actividades, otro componente, otro grupo de actividades, otro componente. ¿Qué nos está mostrando esto? Esta vinculación y, por lo tanto, cada conjunto de actividades está dirigida a un componente. Bien, en ese sentido, veamos la jerarquía de objetivos, ¿sí? Lo que acabo de señalar, un conjunto de actividades, en este caso, simplemente para simplificar, un conjunto de dos actividades nos entregan un componente. Aquí, dos actividades, un componente. Dos componentes nos entregan el propósito y el propósito nos va a entregar el fin. Para recapitular, ¿qué es un fin? Responde a la pregunta, ¿por qué en última instancia se lleva a cabo el proyecto? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es aquello que nos lleva a hacer el proyecto? Entonces ahí lo que va a hacer es indicarnos el proyecto
hacia dónde se dirige, en qué va a contribuir a solucionar un problema, un conjunto de problemas, o lo que podemos llamar una problemática de desarrollo. Y en este caso puede ser a nivel sectorial, a nivel regional, a nivel nacional, si se quiere, y vamos a llamarlo impacto. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de fin, eso se relaciona al impacto. Cuando hablamos de análisis de impacto, que no vamos a entrar en esa materia ahora, pero cuando hablamos de análisis de impacto, estamos viendo precisamente lo que estamos buscando con el fin, un impacto. En el propósito, lo vamos a llamar también efecto. ¿Y a qué responde? Responde a por qué se lleva a cabo el proyecto, en cuanto a que nos va a describir lo que directamente se está buscando. Aquello que es consecuencia directa de utilizar lo que han logrado entregarnos los componentes. Y lo llamamos efecto. Los componentes, pues, es lo que debe entregar, puede producir el proyecto. Entonces, podemos decir que son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor. Lo que debe producir, que sea el gerente de un proyecto con todo su equipo. Y de acuerdo con el contrato que se tiene del proyecto para entregar resultados. Estos resultados muchas veces se los llama deliverables en inglés, y algunos traducen esto como entregables. A mí particularmente la palabra no me gusta, pero es mejor que hablemos de los resultados que se entregan. Luego tenemos las actividades, y las actividades es cómo se producirán los componentes. Y aquí tenemos actividades principales que implican el uso de recursos que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada componente. Se ordenan cronológicamente por cada componente. ¿Ok? Entonces, al organizarse por cada componente, vamos a incorporar el primero que se va a realizar, luego viene el segundo que se va a realizar, el tercero, cuarto, los que sean. ¿Qué quiere decir esto? Que al cumplir el primero, puede venir el segundo, o a la mitad de cumplir el primero, va a venir el segundo. Esto ustedes lo van a hacer en un programita que es el Microsoft Project, donde ya como programa se puede desarrollar esto y vincular las diferentes actividades y vincularlos con los componentes, etc. Ayuda enormemente a hacer todo esto, y además vamos a establecer de esa manera, por ejemplo, una ruta crítica, donde va a haber actividades que no las puedes tú acortar en el tiempo, otras que van a tener holgura y sí se puede hacer, pero eso va a ser a futuro. Bien, vayamos ahora a la segunda columna, la columna de los indicadores. ¿Qué hacen los indicadores? Hemos señalado ya un aspecto fundamental. Nos proporcionan la base para medir lo que estamos haciendo. Esto quiere decir que es la base para el monitoreo y la evaluación. A partir de los indicadores, nosotros tenemos numeritos que nos dicen qué cantidad, en qué tiempo, y además la calidad, con qué calidad debemos realizar cada actividad. Y eso nos muestra, bueno, en el caso nuestro, las actividades solamente tienen presupuesto. Los componentes tienen estos indicadores, y esos indicadores los tenemos que medir, pues, con cierto detalle. Nos muestran cómo puede ser medido el desempeño del proyecto. Y esto, digamos, paulatinamente, poco a poco, queriendo ver cómo está avanzando el proyecto. En tercer lugar, nos va a especificar de manera precisa cada objetivo. En realidad, uno tiene un enunciado del objetivo,
pero la manera de hacerlo aterrizar, de ver la parte más precisa, concreta de nuestro objetivo, es el indicador. Ahora, recuerden, indicadores a partir de los componentes para el propósito y para el fin. Para las actividades, nuestro gran indicador se reduce a saber cuánta plata vamos a gastar. Finalmente, los indicadores, ¿qué hacen? Establecen metas para medir en qué medida se ha cumplido el objetivo. Es decir, en qué medida hemos alcanzado el éxito al querer alcanzar nuestro objetivo. Bien, entonces, algunos conceptos fundamentales para tenerlos en la mente, porque son conceptos importantes para ver los indicadores. El primero, ustedes recuérdenlo, si podemos medir el objetivo que tenemos, podremos también administrarlo. La manera de administrar un objetivo es cuando tenemos un indicador que podemos observar qué pasa. Si lo administramos, vamos a conducirlo a el éxito. Los indicadores siempre deben expresarse en términos de cantidad, calidad y cronograma. Va a tener 3 Cs: cantidad, calidad y cronograma. Bueno, cantidad, calidad y periodos. Cantidad, calidad y tiempo. Bueno, eso es. Entonces, el indicador con estas 3 características se convierte en algo fundamental, lo que hemos indicado ya. El efecto que logramos al concluir la ejecución de nuestro proyecto. Bien, los indicadores tienen 4 atributos. El primero es que deben ser objetivos. Y vamos a analizar enseguida qué queremos decir con eso. Tienen que ser verificables objetivamente. De alguna manera ya lo hemos adelantado. Cuando decimos verificables es que tiene que haber una evidencia. Tiene que ser práctico. Bueno, lo práctico quiere decir que cuando ustedes elaboran un indicador, no es para que el indicador lo tenemos que ir a rebuscar, qué sé yo, a la muela del diablo, ¿no? Sino tenemos que tenerlo de forma accesible. Por ponerlo así, tiene que emerger casi de manera automática de la propia ejecución del proyecto. Y tiene que ser independiente. Y esto de independiente muchas veces se comete el error cuando se coloca un objetivo que es para componentes, se lo pone como para propósito. O se repite el mismo indicador para el fin, para el propósito y para el componente. Error. No se puede tener eso. Y además, si ustedes se dan cuenta, el componente está vinculado. Cada componente tiene su vinculación con las actividades tienen sus tiempos. Entonces, ese componente va a tener un determinado tiempo. Un componente más los otros componentes con diferentes tiempos nos van a entregar el propósito. Entonces, no podemos confundir, por ejemplo, en términos de tiempo, ni tampoco en términos de cantidad, porque va a ser muy distinto combinar los componentes para llegar al propósito y de esa manera tendríamos, si no, caeríamos en la falta de independencia de cada uno de los objetivos. Pero ahora veamos la parte de objetividad y también la verificación objetiva. Entonces, aquí lo que tenemos es que es necesario identificar la evidencia que va a demostrar los logros obtenidos en cada nivel. ¿Y cómo se ve que se tiene la evidencia? Hemos cumplido, hemos construido un hospital, con tales características, con salas, de cuidado intensivo, tantos equipos. Bueno, yo puedo decir que lo he construido y le he puesto fecha y he escrito todo eso y lo he publicado hasta en la prensa, he hablado de eso, he mostrado unas fotos del frontis del hospital. Pero si yo quiero realmente que eso sea verdad, tendré que verlo funcionando, ¿sí? Entonces, ¿cómo verifico objetivamente? Bueno, mire, tengo 10 personas
en las UTIs. Entonces ahí las 10 personas efectivamente están siendo atendidas, o puedo demostrar que puedo recibir 10 personas. Y para eso tendré que mostrar algo que puedo verificarlo en los hechos. Los logros pueden ser verificados de forma objetiva, a fin de que, objetivo, aquí viene el objetivo, a fin de que el ejecutor, el supervisor, el evaluador, cualquiera que quiera ver lo que se ha hecho, si sigue lo que yo estoy diciendo, va a llegar al mismo final. Es como la investigación, ¿no es cierto? Yo tengo que mostrar una evidencia que si otra persona verifica, alcanza lo mismo. Con la evidencia, con los mismos planteamientos teóricos, con cierta evidencia, alcanzo el mismo resultado. Si no, pues que puede ser que me esté inventando lo que estoy queriendo decir. Ahora bien, vean ustedes, aquí es una parte muy importante ya, cuando yo quiero medir las metas ya de forma mucho más específica. Lo primero que hay que preguntarse aquí, hay varias preguntas, pero lo primero es ¿para quién? Y en el para quién hay un grupo meta. Muchas veces es necesario establecer ese grupo meta para cada componente, porque hay varios. Pero puede ser que una sola vez se diga en el título porque ya se ha identificado muy claramente quién es el objetivo meta, por quién está compuesto, qué personas van a recibir, una comunidad, y hasta se establece. Pero por ahí son dos zonas distintas las que entran en un solo proyecto. Luego debemos de preguntarnos el cuánto, y la cantidad es relativamente fácil llegar a establecerla. Yo quiero beneficiar en mi programa a 400 emprendedores, dándoles la posibilidad de mostrar sus proyectos, y a partir de eso, que muestren cómo funcionan, voy a darles un financiamiento. Bueno, ¿cuántos emprendedores voy a promocionar? 400. Bueno, 400, la cantidad sencillísima. Luego, vamos al último. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde se va a hacer todo esto? Tengo que decirlo, qué sé yo, en Clisa, o qué sé yo, en Quito, o en Bogotá, o qué sé yo, en Boyacá, o qué sé yo, donde sea que yo lo haga. Eso va a estar establecido. Pero de nuevo, el para quién y el dónde es algo que puede ser una vez dicho y ya es suficiente. El cuándo, bueno, es el tiempo. Y el tiempo en cada indicador tiene que estar periodizado para cada componente, para cada propósito y para el fin. Periodizado. ¿Qué quiere decir periodizado? Que le voy a poner en 6 meses acabo tal cosa, en un año acabo otra. Y luego lo mismo que tengo para el componente, lo haré para el propósito, periodizado. Para el fin, periodizado. En el caso de las actividades, la periodización va acompañada del presupuesto. Mi presupuesto lo gasto en tal tiempo. Tanto el presupuesto, qué sé yo, contrato consultores, contrato un local para hacer un seminario. Bueno, son contratos. ¿Y en qué tiempo? Y están vinculados, como les señalaba antes. Lo más importante, y a veces hasta, digamos, riesgoso en lanzarse a querer medir esto, y es muy fácil olvidarse, es la calidad. Y les voy a dar un truco que puede siempre funcionar, y a veces es un poquito más uso del mate, ¿no? Algo que pueda ayudarles a ustedes a decir la calidad de algo. Y la pregunta es, ¿de qué tipo? O sea, cuando estoy pensando en un resultado, en algo que quiero hacer, me pregunto, ¿de qué tipo quiero? ¿Sí? Es algo así, por ejemplo, a ver, ¿de qué tipo quiero que sean mis lentes? Bueno, no puede ser cualquier medida, tiene que tener una medida, si no, pues no serviría para nada, digamos, ¿no? Los quiero para leer, y tiene que tener una medición de, qué sé yo, 0,80, o sea, casi no veo. Entonces, o el número que sea. Entonces, ¿de qué tipo quiero? Porque no veo nada, el tipo que quiero es que me permita leer perfectamente, ¿no? O de qué tipo, digamos un ejemplo. Hay niños que no entienden lo que leen
en cuarto básico. Entonces, pero resulta que esto es una medida y he medido que el 40% de los niños de cuarto básico entienden el 30%. Entonces yo quiero incorporar la calidad ahí. Me pregunto, ¿de qué tipo quiero que sean los niños respecto a la lectura? Tendré que decir, y puedo periodizar. Quiero que sean del tipo que después del curso que yo dé, de toda la práctica, al cabo de 6 meses entiendan el 60%. Al cabo de 9 meses entiendan lo que leen el 90%. He periodizado, pero le he puesto la calidad. ¿Qué tipo de niño quiero tener? Niños que lean en cuarto básico, lean y entiendan el 90% de lo que leen. Porque claro, si solo entienden el 30%, quiere decir que no entienden nada. Entonces, en mi indicador tendré que poner la calidad. ¿Cómo? Preguntándome qué tipo. Veamos un ejemplo que nos muestra los pasos para enunciar un indicador. Un primer paso es identificar el enunciado mismo del indicador. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí es, los pequeños agricultores mejoran el rendimiento del arroz. Bien, primer paso. Segundo paso, tenemos que establecer la cantidad. Y vamos a tener como cantidad 1000 pequeños agricultores que tienen 2 hectáreas o menos, aumentan el rendimiento de arroz en un 40%, o sea, de X1 a X5. Vean ustedes que estamos tomando como un indicador algo tangible, algo que nosotros lo podemos ver. El tercer paso es la calidad. Y la calidad, igual, decimos, 1000 pequeños agricultores que tienen 2 hectáreas o menos, estamos definiendo el tamaño del agricultor en su propiedad, el rendimiento va de X1 a X5 y ponemos la calidad, manteniendo la calidad del 2005. Pero aquí podemos completar eso de la calidad. Y vamos a completar la calidad cuando incorporamos ahora el tiempo. Y recuerden, el tiempo tenemos que periodizarlo. Entonces ahora tenemos todo nuestro indicador con los 1000 pequeños agricultores, el número de hectáreas, el rendimiento que van a cumplir. Pero aquí vamos a añadir algo más. Manteniendo la calidad que se logró en un año anterior, en este caso el 2013, no, el 2002, 2002. En 2002 teníamos una cosecha que ha sido exitosa. Pero, ¿qué es lo que teníamos de exitoso? Un solo indicador, pues se pueden tener muchos si se trata del arroz, y es el peso de los granos. Entonces, el año 2002 fue un peso muy exitoso, y por lo tanto, su tamaño, las características del arroz era buena. ¿Qué queremos hacer? Volver ese tipo de calidad. ¿Cuál es la calidad? Algo tangible, el peso. Y abajo, ustedes pueden ver, tenemos una periodización en cuanto al rendimiento de cómo va a crecer y el peso de los granos. De esa manera estamos estableciendo algo que he señalado, la periodización. Veamos otro ejemplo. Y en este caso, para formular este ejemplo, vamos a introducir algo que no es tangible, una condición intangible referida a las personas. Entonces tomemos el indicador, y es las mujeres líderes de la región de Mantilla están capacitadas para comprender la situación diferenciada de género. Hemos escrito nuestro indicador, pero ahora, incluso puede ser nuestro objetivo, ¿no? También el objetivo como tal. Pero ahora vamos a ya introducir la cantidad en el indicador. ¿Y qué decimos? De 200 mujeres promocionadas, y ponemos el rango de edad, que tienen entre 20 a 50 años en la región de Mantilla, son elegidas 40 por sus comunidades. A 30 las capacitamos para que comprendan la situación diferenciada de género. Y luego vamos a la calidad.
Y aquí la calidad se convierte en algo totalmente intangible. ¿Qué pregunta es la que les decía que debemos hacernos? ¿Qué tipo? Entonces aquí tenemos que preguntarnos qué tipo de mujer queremos. Y el tipo de mujer que queremos, con todas las condiciones que hemos señalado, después del proceso de evaluación para comprender la situación diferenciada de género, son capaces de expresar sus sentimientos y argumentan sus posiciones en reuniones públicas. En este momento, nosotros le hemos puesto la calidad. ¿Qué tipo de mujeres queremos que estén en esta situación? Aquellas que pueden expresar sus sentimientos y defender sus posiciones en reuniones públicas. O sea, tenemos que observar que eso ocurre. Y de ahí le ponemos el tiempo, ya para concluir y cerrar la idea del indicador. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que poner tiempos. Las 200 mujeres van a ser elegidas en tal tiempo, van a ser capacitadas en tal tiempo, y luego va a haber no solo una capacitación, sino 2 capacitaciones, y finalmente las vamos a ver ya actuando en las reuniones públicas en el periodo de 1 año. Y de esa manera hemos incorporado la calidad con un ejemplo que tiene la característica de intangibilidad. No podemos tocar, sino observar la actuación de las mujeres. Bien, algunas notas para relevar lo que significan los indicadores. Con frecuencia es necesario formular más de un indicador para especificar los diferentes aspectos del objetivo. O sea, puede ser 2, puede ser 3, sí. Les decía, mejor 1. Debe proporcionar metas para diferentes momentos. Debemos periodizar. O sea, por ejemplo, pueden ser mensuales, semestrales, anuales. ¿Por qué? Eso nos permite hacer un monitoreo. Dentro de la evaluación tenemos que monitorear. Monitorear quiere decir generar un acompañamiento a la ejecución, a la realización de nuestro proyecto. Si hay un problema de información, podemos utilizar lo que se llama un proxy, ¿no es cierto? O sea, tenemos que utilizar un sustituto o tendremos que incluir alguna fuente distinta de información, la cual puede venir por una encuesta, por un grupo focal, y con eso nosotros vamos a completar nuestros indicadores. Pasemos a la tercera columna, que es la de los medios de verificación. Y recuerden, los medios de verificación nos van a mostrar cómo obtenemos la evidencia. Algunos conceptos importantes respecto a los indicadores y los medios de verificación. Deben ser prácticos y económicos, porque verificar algo puede significar, qué sé yo, llevarse en viaje toda una comparsa para que vea qué es lo que se está haciendo, pero podemos más bien llevar a un grupo de medios de comunicación que observen, saquen fotos, hagan entrevistas, y en vez de una gran comisión hacemos que esto se publicite de gran manera. Y esas noticias se convierten en nuestro medio de verificación. Podemos hacer también que se haga una auditoría, podemos hacer, pues sí, una visita de campo, informes de campo, facturas, o sea, comprobantes de compra, comprobantes de una licitación, etc. Pero nos debe proporcionar la base para supervisar y evaluar el proyecto. Esos son los medios de verificación. La evidencia de nuestro gasto, de nuestra realización del proyecto. ¿Cómo podemos obtener la evidencia? Puede haber fuentes formales de información, o sea, más que formales, oficiales de información. O sea, es el Estado que publica, es una institución encargada de publicar el tipo de información que necesitamos. Puede ser sobre salud, sobre medio ambiente, sobre derechos de género, sobre los objetivos del desarrollo establecidos por las Naciones Unidas, o recolectar la información de datos, de alguna manera, ¿sí? O alguna información especial. Pero cuando se hace esto, hay una recolección particular de datos, hay que pensar en quién va a financiar
esta recolección. Y si alguien va a financiar, supone que debemos colocarlo como una actividad adicional en nuestro marco lógico. ¿Quién va a ejecutar estas actividades de recolección adicional? Por lo general se puede pensar en el propio proyecto. Bueno, para hacer, por ejemplo, una encuesta, lo mejor es contratar una empresa que sea especializada y no pensar que lo va a hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque cada uno ya tiene sus actividades, salvo que tengamos dentro del propio proyecto un equipo que sea especializado en la realización de encuestas. Y luego, una gran pregunta es, ¿qué cantidad razonable de información queremos? No podemos ir a preguntar situaciones, condiciones, características que van más allá de lo que razonablemente necesitamos de información. Supuestos que ahora, o factores externos, que los vamos a colocar ya en la última columna. Veamos los conceptos importantes. Debemos aclarar o refinar aquellos supuestos y riesgos que son demasiado generales. En nuestro cuadro de involucrados, en la última columna, teníamos ya ideas para colocar entre los supuestos o los factores externos. Bueno, ahí nos vamos a basar, pero los tenemos que refinar. Tenemos que analizar la importancia y las probabilidades de que se cumplan los mismos. Y finalmente, tenemos que hacer un seguimiento y administrar que los supuestos, qué ocurre con los supuestos durante la ejecución del proyecto. Porque, vean, es un riesgo que se tiene a futuro. No se sabe lo que va a ocurrir. Y como no se sabe lo que va a ocurrir, bueno, nos pueden poner una barrera para el cumplimiento de nuestro objetivo. Y si nos pone una barrera para el cumplimiento de nuestro objetivo, nosotros tenemos que observar qué es lo que ocurre y cómo podemos impedir, cómo podemos atenuar sus efectos. Y para esto es necesario hacer lo que se llama administrar los supuestos. Estamos colocando esto en la última columna y tenemos supuestos para las actividades, para los componentes, para el propósito. Y para el fin los llamamos supuestos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ya es a futuro, ya el proyecto está caminando por su propia cuenta. Entonces, en este sentido, vamos a dividir las condiciones entre necesarias y suficientes. Las condiciones necesarias van a estar cuando cumplimos nuestros indicadores, alcanzamos la medición de su evidencia con los medios de verificación y observamos en la última columna los supuestos. Entonces, los supuestos lo que nos dan es la suficiencia de nuestro objetivo. Hemos cumplido lo necesario al cumplir nuestros indicadores y los medios de verificación. Pero ¿qué es lo que hace que sea suficiente el objetivo? El supuesto. Si se cumple el supuesto, podemos ir al siguiente nivel. Por ejemplo, en una actividad nosotros podemos tener que es necesario que la alcaldía ceda un terreno para hacer el proyecto. Pero resulta que cuando vamos a ver si la alcaldía nos los va a dar, pues no estaba saneado el terreno está en conflicto, o por último, ha cambiado la autoridad y teníamos que esperar. Bueno, se nos plantó el tema del proyecto porque no tenemos el terreno. Entonces, ¿cuál es nuestro supuesto? Nuestro supuesto es, el terreno está saneado y disponible para tal fecha, en tales condiciones y todo lo que necesitemos. Ese es nuestro supuesto. Porque el riesgo es de que cambie la autoridad, no se tenga todo listo. Entonces, nuestro supuesto es tener disponible el terreno bajo estas condiciones. ¿Cómo observamos eso? Vamos y vemos en el municipio, gestionamos para que eso ocurra. Esa es la manera de administrar el supuesto. ¿Por qué? Porque no depende del proyecto, depende de algo externo. Bien, entonces, teniendo estas condiciones necesarias suficientes, ya vamos a concluir. Vamos a analizar un poco lo que se llama la probabilidad de los supuestos. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es si el supuesto viene de fuera, o sea, lo inverso del supuesto es el riesgo. Y nosotros cuando hablamos de supuesto, no estamos queriendo ver que el riesgo se haga realidad, más bien queremos evitarlo. Por eso es que hablamos de supuesto. El supuesto es algo que queremos que se cumpla. Por lo tanto, si lo pusiéramos de forma matemática,
El supuesto es la inversa del riesgo, es 1 sobre el riesgo. Es lo opuesto del riesgo. Queremos que el supuesto se cumpla. Por lo tanto, es equivalente a un objetivo. Y como objetivo también puede tener, ahí mismo, en la misma redacción, un indicador, puede tener un medio de verificación e incluso puede ver qué grado de probabilidad tiene de que se cumpla. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, si viene de fuera, sí, viene de fuera. Entonces hay que ver cuán relevante es. Si no es relevante, pues no vale la pena ponerlo. Si es relevante, hay que ponerlo. Y luego nos preguntamos cuál es la probabilidad de que nuestro supuesto efectivamente ocurra. Y ahí tenemos algunas otras alternativas. Tenemos nosotros que es muy probable que ocurra, entonces no hay que incluir, porque no tiene sentido. Si es probable, una probabilidad, que si digamos entre un 40 y un 75%, pues sí ya es un supuesto, hay que ponerlo porque hay que observar que efectivamente se cumpla. Pero si no es probable, o sea, nuestro supuesto no se va a cumplir nunca, es un riesgo inminente, nos vamos a estrellar contra la pared, ¿qué es lo que ocurre? No se puede poner. ¿Qué se pone eso? No va a hacerse el proyecto. Hay muchos proyectos que viven así. Se eternizan, ¿por qué? Porque así generan dinero, generan salarios. Entonces, llegamos a preguntarnos si no es probable. La gran pregunta, ¿podemos rediseñar el proyecto? Rediseñar el proyecto quiere decir cambiar las actividades y máximo cambiar los componentes. Porque si vamos al propósito, hemos cambiado de proyecto. Y vamos a tener que hacer todas las actividades que hemos señalado antes para llegar a establecer otro nuevo proyecto con todas las revisiones, las aprobaciones, etc. Entonces, en ese caso, pues no vale la pena, ese es un supuesto fatal. Si lo podemos rediseñar, vamos a rediseñar las actividades, los componentes, nunca el propósito. Bien, llegado a este punto, hemos acabado la parte esta de marco lógico y ahora les corresponde hacer la tarea más compleja, más exigente, sintetizadora de lo que hemos aprendido a lo largo de este módulo. Hay algunos aspectos que vamos a darle ya un toque final una vez que ustedes hayan avanzado en esta tarea, en este ejercicio, y lo podamos además discutir entre todos los resultados que alcancen como equipos, como grupos de trabajo, y podamos analizar esto entre todos y sacar conclusiones que son las más positivas para el mejor avance de lo que estamos ya en el segundo módulo de esta maestría. Les agradezco mucho la atención y ya nos estaremos viendo para ver sus trabajos en realidad cuando los concluyan, que no puede pasar más de unas 2 horas en que hagan este trabajo. Tal vez podamos alargar un poquito, pero no les garantizo. Hasta pronto.